Vamos a entrar de una vez a la palabra y hoy vamos a estar leyendo bastante Biblia. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Eso, de que vamos a leer bastante Biblia. Excelente, muy bien. Así que cualquier cosa, si tienes tu Biblia física contigo o si la tienes electrónica, también se vale, no pasa nada. Vamos a ir directamente a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16. Voy a leerlo rápidamente aquí. Si gustas, me puedes seguir. Vamos a tener el versículo también aquí en la pantalla. Dice así las Escrituras: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrir con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cuántos me dan un amén? Amén. Eso. Bueno, si de repente en lo que estuvimos leyendo el versículo se te hizo algo familiar, algún pedacito del versículo, es porque chachachán es el que tenemos aquí en el suéter de Lighthouse. ¿A cuánto le gusta el suéter de Lighthouse? Mira, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Suave, ahí está mi esposa. Este es el suéter que, o sea, si se acuerdan, en agosto, el agosto pasado, o sea, el mes pasado, tuvimos nuestra primera actividad de bautismos aquí en Lighthouse y realmente fue muy, muy especial. Estoy viendo aquí algunas de las caras de los que se bautizaron. Súper chévere, ¿eh? Así que todos teníamos ese día este t-shirt, el t-shirt oficial aquí de Lighthouse, marca registrada. Para que vean también aquí en la espaldita ahí la carita vueltaleña, como dice mi pastor. Pero para explicarles un poquito, aquí lo que tenemos del versículo de Mateo 5:14 es el versículo, es la visión que Dios dio para la casa. Sé que nosotros cuando estuvimos al inicio en febrero tuvimos una serie completa acerca de la misión de Lighthouse, que son los 3 pilares de creatividad, comunidad y espiritualidad. Pero no hemos tenido una oportunidad hasta este momento para poder abordar un poco acerca de lo que es este versículo que tenemos aquí, que es Mateo 5:14. Y si se pregunta por lo de la carita, no es por nada extraño, solamente para que sepan de que, mira, ve, así como está la carita vueltaleña, ahí de que la vida te tiró un pocotón de puñetes y todos en la cara, ahí Dios te recibe en casa, tal, en la condición como estás, pero no te va a querer dejar tal y como estás, porque es restauración en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos entonces a ir entrando en materia sobre lo que es ser sal y luz de la tierra. Ser sal y luz de la tierra. Mira, la condición particular de este versículo es que tenemos que partir de la realidad que para ser sal y luz, o sea, la sal y la luz son sal y luz por el simplemente hecho de ser sal y luz, no por algo que se hace ni por algo que se dice. Ser sal y luz no es algo que lo eres por hacer ni lo eres por decir, es algo que eres. Amén. Entonces, en Mateo 5 del 13 al 16, que son los versículos que leímos al inicio, es donde Jesús aborda esto y nos dice que somos sal de la tierra. Somos sal de la tierra. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, es que vamos a ver algo interesante, porque ahí también nos dice que somos sal de la tierra, pero nos dice cuál es esa sal de la tierra. ¿Me están siguiendo? O sea, en Mateo 5 vemos que
Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, pero en Lucas 14, ahí es donde entra un poquito más adentro, más profundo, y nos empieza a explicar qué es eso de ser sal de la tierra. Entonces, si ya estás acostumbrado a nuestras predicaciones aquí en Lighthouse, sabes que a mí me encanta primero abordar todo por el contexto, porque es importante conocer la historia bíblica desde el aspecto de la cultura, desde el aspecto del lugar, desde el aspecto de las costumbres, porque si no, vamos entonces a verlo todo desde nuestro propio contexto, desde nuestra propia historia, y de repente nos perdemos de joyitas que tiene la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, el mismo tema pasa con la sal. ¿Por qué? Porque cuando abordamos estos versículos, y lo más seguro que en otras predicaciones habrás escuchado que cuando nos referimos de la sal nos detenemos solamente en dos aspectos. Nos detenemos en que la sal da sabor y la sal preserva. En otras palabras, que si la sal da sabor, o sea, un poquitito ahí de sal, un poquitito ahí de cristiano por aquí por acá, hace la diferencia. O como la sal preserva, da a entender pues que bueno, que aquí los cristianos somos como el museo de la sociedad, que preservamos las buenas viejas costumbres. Las dos cosas que te acabo de decir no están mal, pero hay una profundidad extra que Dios nos quiere compartir el día de hoy, ya que ser la sal de la tierra es ser alguien totalmente diferente. Di después de mí, diferente. Repítelo, diferente. Eso. Es que hablé muy rápido, perdón. Entonces, es ser la sal, es ser alguien totalmente diferente. Y lo vamos a ver en Lucas. En Lucas, capítulo 14, versos del 34 al 35, dice así: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no sé tú, pero a mí me retumbaron los oídos con aquella frase, con aquel fragmento de que si la sal pierde su sabor, no sirve ni para la tierra ni para el abono. Como que Dios quiere tratar de decirnos algo por esa esquina, por ese lado. Porque sabes que aquí claramente Jesús nos está diciendo a qué tipo de sal se refiere en estos versículos. Mira, históricamente, estas comunidades israelitas, la fuente de donde ellos obtenían sal era exactamente de las costas del Mar Muerto, donde están como las marismas, o sea, donde llega ahí el mar y se recoge y hay de repente como depósitos de agua. El agua se evaporaba un poquito y ahí quedaban los sedimentos de sal. Así que ellos recolectaban sal de allí. El Mar Muerto es un mar, bueno, en realidad sí, cataloguémoslo como mar. No vamos a entrar en detalles minuciosos. Pero lo que quiero que sepas es que el Mar Muerto es 28% sal soluble. Por eso que cuando lo buscarás de repente en Google, verás lo típico que hacen los turistas en el Mar Muerto, de que se echan así, se acuestan así flotando y flotas un montón. Qué cool. Bueno, así es, el Mar Muerto es 28% sal soluble. Pero ¿qué es sal? ¿Qué es sal? A términos sencillos, hoy vamos a dar química. Acuérdense que aquí siempre es palabra, de repente damos un poco de economía, de repente damos un poco de ciencia, un poco de astronomía, de estadística. Hoy vamos a dar algo de química. Mi materia favorita en la escuela. No. Bueno, perdón, profesora digna. Bueno, entonces, ¿Qué es una sal? Una sal no es nada más que la combinación de un ácido y una base. Esta sal que ves aquí, el cloruro de sodio es la sal
común y corriente que nosotros conocemos, a la que estamos habituados. Cloruro de sodio con un poquito de yodo es lo que conocemos como sal de mesa. Es lo que le pones a tus papitas, a tus patacones, a la ensalada, no sé. Sal de mesa. Y te escucho en gloria a Dios cuando digo papitas, ¿verdad? Así que la sal es la sal que usamos comúnmente. Pero, ¿qué sucede? El Mar Muerto no está en su mayoría formado por cloruro de sodio, sino que la sal que más abunda en los compuestos salinos que tiene el Mar Muerto es cloruro de potasio. KCl, cloruro de potasio. Aquí se van a graduar en química hoy. Ahora, ¿para qué se usa el cloruro de potasio? ¿Para qué se usa el cloruro de potasio? Porque sí, ya sabemos que cloruro de sodio, sal de mesa, el que utilizamos para cocinar y demás, pero ¿para qué se utiliza el cloruro de potasio? Bueno, dos de los usos más comunes del cloruro de potasio, el primero es la jardinería. La jardinería. Ya que para el crecimiento saludable de plantas, tú necesitas 3 compuestos en cualquier buen abono. Necesitas 3 compuestos, que son fosfatos, que ayudan para el crecimiento de la raíz, nitratos, que ayudan para el desarrollo de las hojas, y potasa, que es para el desarrollo de las flores y los frutos. En otras palabras, cloruro de potasio. Cloruro de potasio. Todo buen fertilizante tiene esos 3 ingredientes bien completos y bien balanceados. Entonces, debido a la presencia de potasio en la sal del Mar Muerto, la sal de la cual está hablando Jesús, podemos concluir en esta primera instancia que la sal del Mar Muerto era usada en su mayoría como fertilizante. Como fertilizante. Jesús, al dar este ejemplo en Lucas, habla del uso de la sal como fertilizante. Es más, parece tonto resaltar lo siguiente, pero lo dice incluso en el mismo versículo. Es como cuando de repente en el chat preguntan, dizque, bueno, si eres emprendedor y tienes una tienda y tú pusiste el precio de algo, te escriben, dizque, ¿cuánto cuesta? Y ahí en la descripción ya está el precio. Ahí está mi esposa levantando la mano. Bueno, es lo mismo, o sea, en el versículo lo dice, lo llama sal de la tierra. Sal de la tierra. En otras palabras, esa tierra que están mencionando ahí es incluso la misma palabra que en su traducción original lo utiliza Mateo en su otro versículo. Así que cuando se habla sal de la tierra, está hablando de esta clase de sal. Ahora, el segundo aspecto que se utilizaba este tipo de sal, sal de la tierra, el cloruro de sodio, cloruro de potasio. Era para ver si estaban despiertos o ya se me están durmiendo aquí esta clase de química. El cloruro de potasio, cuando el versículo nos habla de esto, menciona algo interesante, porque un poquito más adelante dice que no sirve ni para la tierra ni para el abono. Ahora, esa palabra abono que menciona después el versículo no está hablando, perdonen por ser gráfico, de pupú de animal. Ella es una palabra que está en el diccionario, no quiero que nadie se me ofenda. O sea, no está hablando de las cositas que sueltan los animales. Jamie y yo nos regalaron un conejito, así que tengo abono por toda la casa. Hermoso, hermoso. Entonces, no está hablando de eso, está hablando de personas. Perdone si estoy siendo muy gráfico. Espero que después de esto puedan ir y cenar tranquilamente, pero bueno, voy a continuar. En la antigüedad no existía alcantarillado, no teníamos alcantarillado como tenemos hoy en día, de que tú ibas a tu bathroom y ahí en el bathroom ahí tú ibas y te sentabas y hacías tu asunto en lo privado, ¿no? Sino que en la antigüedad las casas tenían por lo usual un patio, y en el patio, en la parte de atrás, tenían 2 cosas. Tenían un montículo de tierra y tenían al lado de ese montículo de tierra una cajita de madera llena de, adivina qué, de sal.
Una cajita llena de sal del mar muerto. Así que cuando iba la gente, tuvieron un almuerzo bien pesadito, qué sé yo, un par de horas ahí viendo el partido. No tenían tele, así que no sé, estaban echando chistes pues. Entonces de repente van para el patio, hacen su asunto, lo tapan con tierra y tenías que de la cajita de madera tomar un buen puñado de sal y tirárselo al asunto. En otras palabras, estamos hablando de lo que era el lisol de la antigüedad. El lisol de la antigüedad. O sea, la sal, en este caso, era utilizada como desinfectante. Como desinfectante, porque por sus propiedades, esta sal del mar muerto, cloruro de potasio, hacía que no se proliferara el crecimiento de bacterias ahí en el asunto que uno hacía. Entonces, ya sabes, la sal promovía el crecimiento de plantas y detenía el crecimiento de bacterias, esta sal. En otras palabras, comparándolo a nosotros, a quienes habla Jesús en este versículo, nosotros debemos promover el crecimiento de lo bueno y detener el crecimiento de lo malo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Un aplauso. Un aplauso. Y como te decía al comienzo, somos sal no por lo que decimos ni por lo que hacemos, somos sal por lo que somos, por el simple hecho de ser diferentes. Pero para que esto se dé, para que la sal cumpla su función, debe cumplir con 3 condiciones. Y yo las he llamado las 3C de la sal. Las 3C de la sal, que son cantidad, calidad y contacto. Vamos a ir viéndolas una por una. Cantidad. En la cocina, cuando utilizamos un poquitito de sal, es más que suficiente. Aquel que le echa un pocotón de sal a la sopa, por su salud, estoy bien atormentado, pero un poquito es suficiente, Pero como fertilizante o como lisol, como desinfectante, se necesita un buen puñado de sal, se necesita una buena cantidad, una cantidad considerable. Ser sal en esta sociedad que vivimos hoy en día requiere de una cantidad considerable. Me preguntarás ¿cuánto? Sabes, hay un estudio sociológico que consulté, que revisé, y decía algo muy interesante. Decía de que para que en una sociedad, en una empresa, en un salón de clases, qué sé yo, en cualquier grupo así cerrado, exista un cambio de ambiente, requieres un 5% de sal. O sea, un 5% de personas comprometidas con el cambio. Y con eso ya se da. ¿Sabes? Hasta que tomemos conciencia de esto, hasta que entendamos la importancia de producir suficiente sal, es que hoy en día y en el futuro empezaremos a ver un cambio en nuestras sociedades. Otro aspecto, el contacto. ¿Sabes? La sal no purifica, en el caso del desinfectante, estando en su cajita de madera. Ya sabrán a qué me voy a referir. La sal no hace nada si está en la cajita. You get it? ¿Me están captando? Bueno, la sal no hace nada si está solamente contenida en su cajita. La sal necesita estar presente para funcionar. La sal no funciona por ausencia, no funciona a control remoto. La sal funciona cuando tiene contacto, cuando está presente. Si la vida entera del creyente se desarrolla en escuelas cristianas, en trabajos cristianos, en círculos de amistades cristianos, en reuniones cristianas, en fin, no vas a tener ni una sola oportunidad
de ser sal en acción. No va a tener una sola oportunidad de ser sal en contacto con la tierra. Para ser sal de la tierra hay que estar así, en contacto con la tierra. Yo recuerdo hace un tiempo que una muchacha que mi esposa y yo conocíamos me contaba de que estaba realmente feliz, realmente contenta, porque ella estuvo trabajando un tiempo en una empresa, en una oficina en la que ella era la única cristiana, pero que de repente le salió una oportunidad de tener a una jefa cristiana, que tenía una secretaria cristiana y que todos ahí en la oficina eran cristianos. Así que ella iba a renunciar a ese trabajo para irse al otro. A mí la cara me cambió cuando me dijo eso. Y se quedó de que, qué raro, yo pensé que se iban a alegrar por esa noticia. Y yo me quedé así, yo le dije, es que me acabas de decir de que todas esas personas acaban de perder la única oportunidad de conocer a Cristo. Somos llamados a ser la sal en contacto. Necesitamos sal en el gobierno, necesitamos sal en los deportes, sal en el entretenimiento, sal necesitamos en todas las esferas de la sociedad. No podemos seguir cómodos en nuestra cajita. Si no, no hacemos nada. Necesitamos estar en contacto con la tierra para ser la sal de la tierra. Otro aspecto, la calidad. El tercero, que es la calidad. ¿Por qué? Porque la sal debe ser salada. Una sal de buena calidad es salada. Y lo vamos a ver en Mateo 5, versículo 13. Dice de la siguiente manera: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra su sabor? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Cómo cloruro de potasio? Bueno, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Cómo cloruro de sodio deja de ser salado? ¿Cómo deja de ser salado? ¿Cómo esos enlaces químicos de repente, de la nada, de la noche a la mañana, dejan de ser salados? La respuesta es nunca, nunca. Y si lo transportamos a tiempo de Jesús, tú me vas a decir que Jesús estaba allí, dije, con su bata así blanca de laboratorio, con las pipetas y eso, y él estaba haciendo ahí reacciones químicas para explicar de que la sal pierde su sabor. No, era algo mucho más práctico de lo que tú y yo nos imaginamos. La sal no pierde su sabor de esa manera. Entonces hay que pensar, ok, pero entonces ¿por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué Jesús menciona eso? No está por gusto ahí en la Biblia. Jesús lo menciona porque en tiempos de antes, de la antigüedad, mira, la sal era sumamente valiosa. De ahí proviene la palabra salario. Salario viene del pago de sal que se le daba en ese entonces pues a soldados del ejército romano. Se le tenía un salario, se le tenía una cantidad de sal que se les daba semana a semana, porque la sal servía para un montón de cosas, así que eso era salario. Pero ¿qué sucedía? En los mercados donde iba de repente la doñita allá a comprar su bolsita de sal, si de repente ella se topaba con un comerciante así, tú sabes, como medio raro ahí, como que le quería sacar ahí un provecho ahí extra a la sal, que no sé qué. A mí me da risa porque los tiempos nunca cambian, ¿verdad? Así que si de repente era un comerciante así que le quería sacar así provecho a la cosa, la práctica común era que agarraba en la bolsa y a la sal que tenía le añadía un poco de arena. Porque si lo mezclaba bien, nadie se daba cuenta, ¿no? O sea, no sabías de que no estabas comprando sal, estabas comprando sal con arena. Ahora, dependiendo de la concentración, de qué tanta arena le metían a la bolsa de sal para poder aumentar su ganancia, porque vuelve lo que te digo, la sal era sumamente costosa. Al añadirle esa arena, hacía que la bolsa fuera más pesada, pero te ibas a casa con una bolsa
toda adulterada. No tenía sal de calidad. Y de la única manera de que aquella señora que regresaba del mercado podía percatarse de que tenía sal adulterada era como probándola. Metía la mano en la bolsa, un buen puñado de sal. Si sabía arena, ya sabía que la conguearon. Así que, ¿qué es lo que hacía? Agarraba la sal y la tiraba afuera de la ventana, porque honestamente ya no servía para más nada. Porque una vez que tenías la sal mezclada con arena, ¿cómo las podías separar? ¿Cómo las podías separar? ¿Sabes? Solo seremos de influencia para esta generación si somos diferentes. Si somos diferentes. ¿Sabes? La iglesia es como aquel bote salvavidas. La iglesia es como el bote salvavidas. El bote debe estar en el mar, pero el mar no debe estar en el bote. Si el mar está en el bote, se hunde, mi hermano. En la actualidad, nuestro mayor problema de estas tres condiciones que te acabo de mencionar, no es que no haya sal suficiente. De verdad te digo, si hacemos una encuesta en tu edificio o en tu barrio donde vivas, te vas a dar cuenta que hay sopotoscientas personas que se hacen llamar cristianos, que dicen que son cristianos porque no sé quién se los enseñó. Espero que haya sido de que sí, de verdad hayan tenido un encuentro con Jesús. Pero no es por el tema de que no hay suficiente sal, sino que la sal que existe está actualmente perdiendo rápidamente su sabor. Está perdiendo su sabor a una escala inimaginable, rapidísima. ¿Por qué? Lo que son filosofías humanistas, seculares, todas han ido tomando poco a poco el lugar que debe ocupar en nuestra vida la palabra de Dios. Poco a poco ha seguido entrando la arena, y cada vez más hay creyentes que son menos salados. No hemos sido llamados a ser contemporáneos, sino a ser diferentes. Debemos ser aquellos que lideran en la sociedad y no aquellos que seguimos a la sociedad. Amén. Es que mira, hay un peligro en medio de todo eso. Porque en Mateo 5:13 vemos lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotea. ¿Sabes cuál es la respuesta y sabes cuál es lo peligroso? Que la sal, después de perder su sabor, no vuelve a ser salada. No importa lo que hagas, no vuelve a ser salada. Una vez que esa bolsa está mezclada, qué difícil sacarle la arena, no vuelve a ser salada. Cuando un cristiano mete la pata, comete algún error, peca, llámalo como quieras, es sumamente difícil que esta sociedad, que este mundo en el que vivimos lo perdone. Muy difícil. Dios perdona, pero esta sociedad que vivimos hoy en día está así, con los ojos puestos, y no perdona. Por eso hay que tener mucho cuidado. No pierdas tu sabor. ¿Qué tal si le dices al que tienes al lado: no pierdas tu sabor? Ahora, ¿qué es ser sal? Esta palabra de Jesús en Mateo,
Cuando Jesús está hablando acerca de ser sal, todo se está dando en el contexto de el Sermón del Monte. Todo está ocurriendo en el Sermón del Monte. Y una de las partes más controversiales del Sermón del Monte, que incluso inspiró a muchos pensadores, como por ejemplo Mahatma Gandhi y todas estas personas. A mí eso cuando de repente me dicen de que no, que ¿cómo es? Dios perdona al pecador, pero ¿cómo es? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Creo que era así la frase. Cuando me lo dijeron la vez esa, yo agarré a una persona y le dije que, oye, ¿tú sabías que eso no está en la Biblia? Se quedó y dije, ¿cómo? No, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Se quedó y dije, ¿qué? Bueno, como te decía, el Sermón del Monte tiene bastantes puntos de que son súper controversiales y te los voy a mencionar algunos. El primero, el Sermón del Monte, en la parte de las bienaventuranzas, nos dice que bienaventurados son los que son pobres de espíritu. O sea, ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu en esta sociedad de hoy en día se ve como alguien falta de carácter o falta de autoestima. El segundo es ser de los que lloran. En esta sociedad que vivimos hoy en día, ser alguien que llora se interpreta como alguien débil, alguien llorón, alguien que no tiene carácter, etcétera, etcétera, etcétera. El tercero es ser alguien humilde. Ser alguien humilde, esto se ve como ser poco competitivo. En una sociedad como la que vivimos hoy en día, que le dan el mejor trabajo al que es el más competente y así la carrera, el que es humilde se ve como, ese no es tan competente que digamos. Y lo siguiente es tener hambre y sed de justicia. Y es lo que de repente ven extraño en esta sociedad, tener hambre de eso, porque esta sociedad tiene hambre de ser famoso, de ser millonario, de tener más y más y más y más y más. Pero lo que nos dice la bienaventuranza es que se trata de vivir bien. Se trata de vivir bien. Lo siguiente es ser compasivos. En un mundo tan competitivo como el que vivimos hoy en día, esto se ve como alguien del cual la gente puede tomar provecho. Pueden conguiar, pueden hacer lo que quieran, ser alguien compasivo. Este mundo te ve así. Lo siguiente es ser alguien puro de corazón. Y ojo, aquí es algo que hay que aclarar mucho, porque no solo es ser limpio de nuestros deseos, sino ser limpio de nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? Y lo siguiente es ser pacificadores. En este mundo lo ven como, este no pelea, este no lucha por lo suyo, porque este mundo lo que aplaude es a personas que son confrontativas, que son violentas, que arrebatan y que hacen lo que sea. Hasta este punto, ninguna de las bienaventuranzas suena como algo atractivo. Ninguna. Honestamente, todas suenan como que, caray, soy bienaventurado si hago todo, si vivo. Pero está como difícil, ¿verdad? Está como Ninguna se ve así como algo atractivo. Es más, si alguien viviera así, basándose en nuestro estándar, diríamos que es alguien sumamente ingenuo, sumamente tonto. Porque ¿cómo vas a creer que puedes vivir así? Imposible. ¿Sabes? Jesús lo sabía. Sabía que vivir así era una de las maneras más rápidas y fáciles para ganarte el rechazo de la gente. Por eso agregó una bienaventuranza más, y es la octava, que dice: ser perseguidos por hacer lo correcto. Bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto. Esto nunca va a ser fácil. Lo he repetido un montón de veces. Si alguien te dijo que ser cristiano era la respuesta a todos tus problemas, espérate a tener problemas nuevos. Esto no es fácil. Hay una frase que dice: palos y rocas lastiman mis huesos, pero palabras se las lleva el viento. ¿Qué mentira más grande? Porque de la verdad palabras duelen. Palabras duelen mucho. Pero esta noche, Jesús nos recuerda que por cada vez que hayas optado
por hacer lo correcto en vez de hacer lo sencillo, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, eres bienaventurado, eres bienaventurado. En resumen, Jesús sabía que ser sal sería algo difícil, que lo más seguro no veríamos nunca la recompensa en esta tierra de todo el esfuerzo, de todo lo que uno hace, pero que sí veríamos la recompensa en la eternidad. Ahí sí veríamos la recompensa de esto. Así que, en otras palabras, tenemos dos opciones: ser la sal de la tierra y lidiar con todo lo que implica, o perder nuestro sabor y conformarnos. ¿Cuál eliges tú esta tarde de hoy? ¿Cuál eliges tú esta noche de hoy? Otra pregunta es, en estos versículos, es ¿qué ser luz? ¿Qué es ser luz? Y ahí es donde entramos a lo que es el versículo que tenemos aquí en nuestro corazón, en Lighthouse. Al igual que la sal, la luz tiene una capacidad de producir algo, o sea, a lo positivo, o producir algo a lo negativo. Como le decía, la sal, ¿qué hace? La sal promueve el crecimiento de plantas y detiene el crecimiento de bacterias. Entonces, la luz tiene dos aspectos también. El aspecto negativo es que la luz expone lo malo. Eso no es tan popular que digamos, por eso que lo ponemos como algo negativo. Y lo otro positivo es que la luz también expone lo bueno. Son las dos cosas que hace la luz. Ahora, un dato curioso. De las cualidades de ser sal y luz, el ser luz es el único que Jesús menciona tanto para Él como para nosotros. En las Escrituras tú vas a ver que Jesús nos menciona a nosotros como sal de la tierra, pero cuando se trata de la luz del mundo, Jesús lo pone tanto en tus manos como en las de Él. Y lo vas a ver clarito en Juan 8, verso 12. Dice de la siguiente manera: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo lo ves? Jesús también se llamó a él como la luz del mundo. Ahora, esta historia que ves aquí, o sea, estos versículos que ves aquí, están alrededor, se está gestando en una historia que de repente habrás conocido, pero quiero que esta noche de hoy la veamos con ojos frescos, la veamos con una mente fresca. Porque incluso yo me sorprendí cuando estudié este aspecto, porque era algo que había pasado por delante de mí y no me di cuenta. Esto se desarrolla en torno a la historia de la mujer que cometió adulterio, de la mujer adúltera. Está como fuerte, ¿no? Porque el versículo está como que, ay, qué cool, la luz del mundo, que no sé qué. Y de repente, no, sí, está en este contexto. En la mujer que cometió adulterio. Vamos a ver esta historia rápidamente. Esta historia en sí es una historia judía. ¿Sabes por qué? Si tú abres tu Biblia, si de repente tienes alguna versión impresa, eso yo lo vi en la NTV, en una traducción viviente. Hay algunas que indican, que tienen ahí como un enunciado que dice de que en algunos pergaminos griegos esa historia no está incluida. Hay algunas traducciones que esa historia no está ahí. ¿Por qué? Porque es una historia judía. Es una historia judía, es una historia que se cuenta entre los judíos. Y te la voy a resumir súper rápido. Una mujer es atrapada en el acto de adulterio y entonces después es traída por los maestros de la ley ante Jesús, para claramente poner a Jesús en un dilema que tenía que elegir, que tenía que dar una respuesta, porque la intención de estos maestros era poner a Jesús a prueba, para ver qué es lo que decía, para ver cuáles eran sus intenciones y cuál era su doctrina. Y el dilema que se enfrenta a Jesús son estas dos cosas, porque según la ley de Moisés, lo que había pasado con esta mujer, ella debía ser apedreada. Lo decía la ley de Moisés. ¿Y qué sucedía? Según la ley de Roma,
Era prohibido ejecutar a alguien siendo judío. Eso solamente lo podían hacer los romanos. Casos, disputas, lo que sea, solamente los romanos podían ejecutar, quitar la vida por un asunto legal. Así que ponen a Jesús en ese dilema. Y lo que sucede a continuación, y que ha sido punto para mucho debate, es que Jesús se inclina en la tierra y con su dedo comienza a escribir, comienza a rayar, comienza a escribir. ¿Sabes? Hay muchos estudios bíblicos, interpretaciones acerca de qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Hay gente que habla de que no, de que él estaba escribiendo allí el nombre de la mujer, que ahí estaba escribiendo el nombre de los maestros de la ley. Incluso hay gente que dicen que él simplemente hizo una raya, hizo solamente una raya en el piso, como para decir, hasta aquí llega esto, hasta aquí llega la raya. Pero ¿sabes? Eso no es lo más importante. Eso es lo menos importante de la escena que está sucediendo. Y la gente tiende a filosofar mucho acerca de qué es lo que estaba pasando en esa escena, pero déjame decirte, es lo menos importante. Lo más importante era el simple gesto que estaba haciendo Jesús. ¿Sabes? Tú y yo no lo comprenderemos, pero si un judío veía esa escena de alguien así, o sea, en el contexto que estaba viendo y escribiendo así en la tierra, de una vez le viene a la mente una sola cosa: que esa persona allí está haciendo lo mismo que hizo Dios hace miles de años en el monte con Moisés. Porque Dios con su dedo escribió en tablas labradas de piedra los 10 mandamientos. En otras palabras, ese que estaba ahí arrodillado les estaba dejando muy claro que Él era Dios. Ahora, esto no termina allí. Ya nada más con eso yo estaría ¡wow! Pero esto no termina allí. Porque lo siguiente que hace Jesús es recordarle a aquellos maestros de la ley, una ley de Moisés que de repente ellos, por andar así, vamos a agarrar aquí a Jesús, a ver si aquí le damos 2, 3 vueltas y lo agarramos en su mentira. A ellos se le pasó por delante, no se acordaban de esto. Éxodo 23, versículo 2, dice: no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Traducción. En otras palabras, no podías ser testigo de un acto, de un delito, si tú habías cometido exactamente el mismo delito. Y con eso en mente es que podemos leer lo siguiente con otros ojos, cuando vemos en Juan 8:7 que dice: y como ellos la acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira, te voy a decir lo que no quiere decir eso. Ese versículo no quiere decir, o sea, Jesús no quería decir de que aquel que es 100% perfecto tenía luz verde para apedrear a esa mujer. Eso no es lo que dice ese versículo. ¿Sabes por qué? Porque de ser así, entonces también sería en contra de la ley de Moisés de que papás corrigieran a sus hijos, de que policías pusieran multas, porque en tal caso nadie pudiese administrar ley, porque nadie es 100% perfecto. Nadie. Entonces, Jesús les recuerda después que si en algún momento alguno de ellos había caído en lo mismo que aquella mujer que enjuiciaban, la misma ley de Moisés era lo que los juzgaba a ellos también.
En ese momento se va uno por uno. Se va el primero, se va el segundo, todo dejando las piedras tiradas en el piso. Y después Jesús le pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están tus acusadores? Y esta pregunta es clave. No solamente clave la pregunta, sino el momento en el que Jesús hace la pregunta. Porque ese momento en el que Él hace es que se cumple la siguiente condición. Deuteronomios 19, versículo 15. Dice: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Hoy hemos dado de todo, hemos dado química y hemos dado leyes también. Mira, si Jesús hace esa pregunta justo antes de que toda esa gente se fuera, no se cumplía esa condición. No se cumplía esa condición, porque solamente con la presencia de Jesús, que era el único entre los que estaban presentes, era totalmente válido que apedrearan a esa mujer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí era 100% libre de toda culpa. Pero ¿qué sucede? No habían suficientes testigos. Solo estaba Jesús con ella. Solamente estaba Jesús con ella. Jesús conocía la ley mejor que cualquier maestro de la ley. Porque la misma ley que se pudo haber utilizado para condenar, Jesús lo utilizó para liberar. Después Jesús termina y le dice: no lo hagas más. No lo hagas más. Porque puede ser que para la próxima no esté yo ahí presente. Y aquí hay una lección extra en medio de todo esto, porque misericordia no es un boleto para seguir pecando, sino una invitación para dejar de hacerlo. Juan 8:12 dice lo siguiente: una vez más se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que hace la luz. La luz expone todo. La luz pone todo expuesto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros siendo la luz? Si quieren puede ir viniendo el worship team. Quiero leerte aquí rápidamente Mateo 5, versos del 14 al 16 nuevamente, para ir entrando en contexto. Ya estamos casi terminando. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alabar al Padre que está en el cielo. ¿Sabes? Ser la luz es ser lo suficientemente atrevidos como para mostrarnos en público, como para que la gente vea lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso es que a mí me gusta siempre animar a la gente de que si Dios está haciendo algo en tu vida, si tienes un testimonio que compartir, compártelo. No tienes idea lo que alimenta eso, la fe de otros. Porque es fácil ocultarnos. Es súper fácil ocultarnos, porque mostrarse exige compromiso. Mostrarse exige compromiso, exige caminar en un estándar superior, en un estándar de moral superior. Porque buenas obras no es hacer simplemente cosas buenas. Buenas obras es ser las buenas obras, es ser buenos delante de Dios. El Sermón del Monte ciertamente
Fue un antes y un después en la historia. Subió el estándar moral. El estándar moral lo subió hasta el tope, el estándar moral del hombre, y nos presentó cuál es el estándar moral de Dios. Por ejemplo, nos dice que matar inicia en el corazón, que adulterar inicia en el corazón, que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Really? ¿Amar a quienes son nuestros enemigos? Y lo último, que está prohibido preocuparse. Ahí nada más agarré algunos, y ese me llamó mucho la atención, de está prohibido preocuparse, porque este es uno de los más fuertes, pero jamás a nosotros, ¿verdad? Porque los cristianos jamás nos preocupamos, ¿verdad? Ahí me voy a poner a mí de primerito en la fila. Por eso, esto es un llamado a ser diferente. Es un llamado a ser diferente. Porque lo que te acabo de describir hace un momento no es normal. No es normal, es anormalísimo lo que te acabo de describir hace un momento. ¿Qué tan disruptivos seríamos si aquello que estuvimos hablando durante estos últimos minutos fuese la realidad en tu vida? ¿Te has puesto a pensar cómo cambiarían los ambientes, cómo cambiaría tu familia, tus amistades, si por un momento eso se cumpliese en nuestras vidas? Que la luz del mundo, que somos nosotros, dijésemos: no tendré todo lo que quiero, pero sí tengo todo lo que necesito. Amén. Quiero contarte una historia súper breve. Mira, hace unos años, cuando el Facebook era por invitación. Ahí ya tiré la célula. Sí, Facebook era por invitación. Compa, yo cómo voy a ser más viejo que tú. Sí, llegó un momento que Facebook era por invitación. No, también Gmail. La primera vez que Facebook arrancó era por invitación. Gmail también. Porque tenías que tener una cuenta de correo de una universidad para poder tener un Facebook en Estados Unidos. Pero cuando empezó en Latinoamérica, tenías que tener ahí como que una invitación, que te mandaran a tu correo, y con ese link abrías una cuenta de Facebook. No puedes entrar aquí a facebook.com y abro mi cuenta. No. Entonces, recuerdo que en ese momento, cuando estaba eso iniciando, yo ahí todo inocente, voy a compartir algo de Dios. Y escribo allí un estado que había puesto algo así como: qué maravilloso es no solo conocer a Dios, sino no solo conocer de Dios, sino conocer a Dios. Ahí puse algo así, tú sabes, bien así como los mensajes que mandan las tías, así con el piolín aquí en la esquina, y que te pones que Dios te bendiga, que no sé qué. Pero después sucede lo siguiente. Después comienzan a entrar los comentarios. Y recuerdo muy claramente que uno de los comentarios es que un muchacho que yo conocía en ese entonces en la universidad me había escrito: ¿y por qué entonces hay muerte, hambre, injusticia, asesinatos y delitos en el mundo? ¿Sabes lo que yo hice cuando vi ese comentario? Lo borré y lo bloqueé. Lo borré y lo bloqueé. ¿Sabe qué es lo que me hubiera gustado responderle a él? Si hubiera conocido lo que conozco hoy en día, si hubiera conocido al Dios que conozco el día de hoy, lo que yo le hubiera respondido a él sería: sí, yo sé por qué pasa eso. Por mi culpa. Porque no he hecho lo que tengo que hacer. Jesús nos llamó a ser la sal y la luz de la tierra. A ser la sal y la luz de la tierra. Algo que va a ser increíblemente impopular. Y ojo, no te estoy diciendo por lo que
que la sal y la luz es ser sal y luz por lo que haces y por lo que dices. No te estoy diciendo de entrar a los perfiles de la gente y escribirles y opinarles y decirles que Cristo es el Rey, de que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, de que todos ustedes se van a ir para el infierno, que son engendros de Satanás. No. Sal y luz son sal y luz solamente por ser sal y luz. Se trata de tomar la decisión y la convicción de vivir una vida diferente, de ser total y completamente diferentes. Y esa vida que esté en contacto con la tierra, que sea la cantidad correcta y que tenga la calidad correcta para que seamos la sal de la tierra. Hemos sido llamados a ser las manos y los pies de Jesús. No pongamos más lo que es nuestra responsabilidad en las manos de otros. Porque sí, a veces es muy fácil echarle la culpa a la sociedad, a la televisión, a todas estas cosas, a los medios, al internet. El mundo está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. No hay ninguna otra cosa. La manifestación de los hijos de Dios. Y creo en mi corazón que esta generación va a ser aquella que va a experimentar ese avivamiento. Porque no se trata de que Dios haga algo aquí, se trata de que nosotros hagamos algo en respuesta a lo que ya Él hizo por mí. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?